no permitir que el hueso tenga la siguiente forma, justamente vienen a ser los minerales, ¿ya? Entonces, si el hueso no tendría minerales, solo tendría moléculas orgánicas, entonces ya no sería de esta manera, ¿no? Sino que sería de esta manera, arqueado, ¿ya? Sería demasiado flexible, no tendría esa estabilidad, esa rigidez, ¿ya? Entonces, justamente los minerales son los que le dan esta forma estable, recta a los huesos. ¿Ok? Muy bien. No te olvides, ¿ah? No solo la calcitonina, sino también la vitamina D, o llamado también colecalciferol, dihidrocolecalciferol, o llamado también calcitriol. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es el osteoclacleclicloclu, el osteoclasto. Nos hemos dicho que el osteoclasto es una célula ósea, ¿ya? ¿Cómo se forma el osteoclasto? También te hemos dicho, se forma de la unión de varios macrófagos, que pueden ser 50 a 100 macrófagos. Entonces, ¿quién estimula al osteoclasto? ¿Quién estimula a los 50 macrófagos o 100 macrófagos para poder unirse? Viene a ser la paratormona. Entonces, la paratormona estimula la unión de estos macrófagos, ¿ya? Y no solo estimula la unión de estos macrófagos, sino que también una vez que ya se ha formado el osteoclasto, la paratormona estimula a que el osteoclasto pueda crecer en tamaño y también pueda crecer en cantidad, no solo en tamaño, sino también en cantidad, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, no vayas a olvidarte que la hormona paratormona estimula a que los macrófagos se puedan juntar y se pueda formar el osteoclasto. ¿Cuántos macrófagos? De 50 a 100 macrófagos. Pero no solo la hormona paratormona le estimula a la formación del osteoclasto, sino también la hormona llamada ligando de osteoprogesterina. O sea, la hormona ligando de osteoprogesterina, la hormona ligando de osteoprogesterina va a estimular a la unión de 50 a 100 macrófagos para la formación de este osteoclasto. ¿Ya? Eso es lo necesario que tú tienes que saber. ¿Ya? Eso es lo necesario. Pero si ya quieres saber un poquito más profundo, entonces diremos que quiénes son los que realmente lo estimulan a la formación del osteoclasto. Hay otras sustancias químicas, como por ejemplo la interleuquina 1. Un ratito, no lo tengo, creo. Un ratito. ¿Dónde está? No, no me vas a entender. Ya, acá está. ¿Dónde estás? Ya, acá. O tampoco está. A ver, un ratito, un ratito. Ay, no, tampoco está. Entonces lo escribiré. Si no, no me vas a entender. Un ratito, un ratito. Ya. Acá vamos a escribir para que puedas entender. Acá nada más. Ya. Ratito. Si no, yo voy a estar hablando en un idioma y tú vas a estar hablando en otro idioma. Vas a poner acá. IL. IL. Interleucina se escribe. ¿Ya? Y se pronuncia interleuquina. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Listo. Acá lo pondré de otro colorcito para que puedas recordarlo. Ahí está.
Muy bien. Entonces, mira, la célula llamada osteoblasto, es quien produce la interleuquina 1 y la interleuquina 11, ¿ya? Entonces, la interleuquina 1 y la interleuquina 11 estimulan a que los 50 macrófagos o 100 macrófagos se puedan juntar y se pueda formar el osteoclasto, ¿ya? Pero ese es el osteoblasto que ha liberado la interleuquina 1 e interleuquina 11. Pero hay macrófagos que van a liberar otras hormonas, ¿ya? Como el factor de necrosis tumoral, También este factor de necrosis tumoral estimula que los 50 a 100 macrófagos se junten y se forme el osteoclasto. La médula ósea roja también produce una hormona que viene a ser el factor estimulante de colonias. Y esta hormona, que es el factor estimulante de colonias, también estimula a que los 50 a 100 macrófagos se junten y se forme el osteoclasto. Y hay osteoclastos, ¿ya? ¿ya? Que van a ser estimulados por otras hormonas y que van a permitir que se junten más macrófagos y se pueda formar más osteoclastos, ¿ya? Vuelvo a repetir entonces, el osteoblasto produce la interleuquina 1 y la interleuquina 11. Entonces, esta interleuquina 1 y 11 estimulan a la unión de 50 a 100 macrófagos y para que se forme el osteoclasto. El macrófago produce la hormona, el factor de necrosis tumoral, para que se junten de 50 a 100 macrófagos y se pueda formar el osteoclasto. La médula ósea roja secreta el factor estimulante de colonias, los cuales hacen que se junten de 50 a 100 macrófagos y permiten que se forme el osteoclasto. Y te dije que los osteoclastos también van a estimular a la unión de otros 50 a 100, a 100 macrófagos para que se forme un osteoclasto. Pero para eso este osteoclasto produce la interleuquina 6. Entonces la interleuquina 6 va a estimular a la formación de osteoclastos. Entonces, ¿quiénes son los que estimulan la formación de osteoclastos? La interleuquina 1, la interleuquina 11, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el factor estimulante de colonias. Entonces, todos ellos son los que hacen que se forme el osteoclasto, ¿ya? ¿Quiénes? Vuelvo a repetir, la interleuquina 1, la interleuquina 11, el factor de necrosis tumoral, el factor estimulante de colonias y la interleuquina 6. ¿Quién libera la interleuquina 1 y 11? El osteoblasto. ¿Quién libera la interleuquina 6? El osteoclasto. ¿Quién secreta el factor de necrosis tumoral? El macrófago. ¿Quién secreta el factor estimulante de colonias? La médula ósea roja. Pero así como estas hormonas estimulan la formación del osteoclasto, hay hormonas que evitan la formación del osteoclasto. ¿Quiénes son estas hormonas? Tenemos la calcitonina, tenemos la osteogenina, la proteína morfogénica ósea, la osteoprogesterina. No te vayas a olvidar con el ligando de osteoprogesterina, sino la osteoprogesterina, ¿ya? El interferón gamma, que es liberado por los linfocitos T, ¿ya? Por el factor de crecimiento transformante beta. Vuelvo a repetir, ¿quiénes son los que inhiben la unión de los 50 macrófagos? ¿Quiénes son los que inhiben la formación del osteoclasto? La osteogenina, la proteína morfogénica ósea, la calcitonina, porque estos más bien son los que estimulan la formación del hueso. Si estimulan la formación del hueso, estimulan al osteoblasto, pues. Pero mientras se forma el hueso, no puede actuar, pues, el osteoclasto. No puede actuar, porque se supone que se está formando recién el hueso nuevo. Entonces, estas hormonas son los que estimulan la formación del hueso nuevo, ¿no? Estimulan al osteoblasto.
¿ya? La osteogenina, la proteína morfogénica ósea, la calcitonina, la osteoprogesterina, el interferón gamma, ¿ya? El factor de crecimiento transformante beta, también inhiben la formación de osteoclastos. Entonces, todas estas hormonas están estimulando la formación del osteoclasto. Entonces, recordemos nuevamente, ¿quiénes son los que estimulan la formación del osteoclasto? La hormona paratormona. ¿Ya? La hormona paratormona. ¿Quién más? El ligando de osteoprogesterina. ¿Quién más? La interleuquina 1 y 11. ¿Quién más? La interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el factor estimulante de colonias. ¿Ya? ¿Quién libera la paratormona? La célula principal de la glándula paratiroides. El ligando de osteoprogesterina, ¿quién lo libera? La osteógeno, el osteoblasto, el osteoclasto, el condrocito y la plaqueta. La interleuquina 1 y 11, el osteoblasto. La interleuquina 6, el osteoclasto. El factor de necrosis tumoral, los macrófagos, los osteógenos, osteoblasto, osteoclasto, condrocitos, plaquetas. Y hay el factor de estimulante de colonias, la médula ósea roja. Estos son los que estimulan la formación del osteoclasto. Y los que inhiben la formación del osteoclasto son la osteogenina, la proteína morfogénica ósea, la osteoprogesterina, la calcitonina, el interferón gamma y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? Estos son los que inhiben más bien la formación del osteoclasto. No te confundas la osteoprogesterina con el ligando de osteoprogesterina. ¿Ya? Entonces ahí dale una chequeadita y te voy a preguntar.
Ya, yo te menciono la hormona y tú me dices si estimula o inhibe, ¿ya? Yo te digo vuelvo a repetir el nombre de la hormona y tú me dices si estimula o inhibe. Osteogenina, Inhibe. proteína morfogénica ósea, Inhibe. factor de necrosis tumoral, Estimula. interleuquina 6, Estimula. factor estimulante de colonias 1, Estimula. interferón gamma, Inhibe. interleuquina 6, Estimula. el ligando de osteoprogesterina. Estimula. Muy bien. Entonces, si el osteoclasto se ha formado por la unión de 50 a 100 macrófagos, entonces el osteoclasto es una célula ósea gigante. Una célula ósea gigante multinucleada. Tiene un pH, vuelvo a repetir, el osteoclasto es una célula ósea gigante multinucleada que no es hija de la célula osteógena, está en el hueso, por eso es una célula ósea, pero no es hija de la célula o no es hijo de la célula osteógena, es hijo de la formación de 50 a 100 macrófagos. Entonces es una célula ósea gigante multinucleada que no es de origen óseo, sino es de origen sanguíneo, es de origen sanguíneo, ¿ya? El osteoclasto tiene un pH ácido, por eso es de color rojo. No es como la osteógena, el osteoblasto, el osteocito que es básico, por eso ellos son azules o blancos. En cambio, el osteoclasto es rojo porque tiene el pH ácido. ¿Y por qué tiene el pH ácido? Porque tiene gran cantidad de hidrógeno, ¿ya? No tiene prolongaciones citoplasmáticas como en el caso de la osteógena, sí tenía prolongaciones citoplasmáticas. En el caso de los cortas, pero lo tenía. El osteoblasto también tiene prolongaciones citoplasmáticas cortas, pero sí tiene. El osteocito tiene prolongaciones citoplasmáticas largas. En cambio, el osteoclasto no tiene prolongaciones citoplasmáticas ni cortas ni largas. ¿Qué es lo que tiene a cambio? Estas crestas, llamado cresta rugosa. Lo que va a tener es cresta rugosa. Pero en esa cresta rugosa encontramos unos hilos de proteína, encontramos fibras colágenas. Esas fibras colágenas le dan un aspecto de borde de un cepillo, por eso se le llama borde en cepillo. ¿Qué cosa es ese borde en cepillo? Son fibras colágenas. Entonces, el osteoclasto no tiene prolongaciones citoplasmáticas, tiene una cresta rugosa, ¿ya? Y en esa cresta rugosa encontramos al borde en cepillo, que son fibras colágenas. ¿Qué más se encuentra en la cresta rugosa? En la cresta rugosa encuentro unas bolsas, ¿no? Unas bolsas, que ya te dije que vienen a ser las vesículas, llamadas vesículas proteolíticas. Ya hay unas bolsas llamadas vesículas, pero esto no es vesícula de la matriz. En el caso del osteobla, ble, bli, blo, blu, o sea, osteoblasto, ese tenía su vesícula de la matriz, que era esto de acá, ¿ya? Y la vesícula de la matriz, recuérdate que tenía su pirofosfatasa y su fosfatasa alcalina, ¿ya? Eso no, esto es para la formación del hueso. En el caso del osteoclasto también tiene su vesícula, pero no es la vesícula de la matriz, sino es una vesícula que contiene enzimas que van a servir para destruir a las moléculas orgánicas. ¿Ya? Se tiene vesículas proteo quiere decir proteínas, lisis quiere decir ruptura. Entonces, el osteoclasto tiene vesículas proteolíticas.
Vesícula quiere decir bolsa, ¿ya? Entonces, esta vesícula contiene enzimas que sirven para destruir a las proteínas. Por ejemplo, tiene la enzima colagenasa. Ya te dije que la gran mayoría de las enzimas van a tener el nombre a quién van a destruir, pero con la terminación asa. Pues en este caso, si fuera la molécula llamada Jenny que va a tener que ser destruida, entonces la enzima se llamaría llenasa. Entonces, igualito, estas vesículas contienen una enzima, por ejemplo, la colagenasa. La colagenasa va a servir para romper, degradar a las fibras colágenas en aminoácidos. ¿Por qué en aminoácidos? Porque la fibra colágena es una proteína. Y en el caso de la elastasa, va a romper, va a degradar a las fibras elásticas, ¿ya? Y en el caso de la gelatinasa, va a romper las otras proteínas. Va a romper, va a degradar a las otras proteínas. Entonces, el osteoclasto tiene sus vesículas proteolíticas o vesículas lisosómicas, los cuales contienen enzimas proteolíticas. ¿Para qué me sirven estas enzimas proteolíticas como la elastasa, colagenasa, gelatinasa para degradar a las moléculas orgánicas? Pero el osteoclasto también tiene una enzima llamada anhidrasa carbónica. ¿Ya? La anhidrasa carbónica sirve para unir el agua con el dióxido de carbono y de esa manera se forma el ácido carbónico. Luego este ácido carbónico se rompe en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato es expulsado hacia la sangre, pero el hidrógeno se queda. El hidrógeno va a ser liberado por el osteoclasto y ese hidrógeno va a degradar a las moléculas inorgánicas o a los minerales, ¿ya? Entonces, repito, la anhidrasa carbónica sirve para unir al agua con el dióxido de carbono, se forma el ácido carbónico, se degrada este ácido carbónico en hidrógeno y bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se va a la sangre y el hidrógeno es liberado. Y ese hidrógeno va a servir para degradar a los minerales. ¿Quién más degrada a los minerales? El ácido cítrico, el ácido láctico, la fosfatasa ácida, la anhidrasa carbónica misma, eso va a degradar a los minerales, ¿ya? Entonces, una vez que se ha degradado las moléculas orgánicas y los minerales, a eso se le llama remoción ósea, ¿ya? Remoción ósea. Entonces, ¿qué ha utilizado el osteoclasto para destruir, remover al hueso viejo? Ha utilizado enzimas proteolíticas como la colagenasa, elastasa, gelatinasa, que ha degradado las moléculas orgánicas, o sea, el prehueso. Mientras tanto que la anhidrasa carbónica, el hidrógeno, la fosfatasa ácida, ácido láctico, ácido cítrico, degradan a los minerales. Entonces, una vez que se ha producido la remoción ósea, ¿qué hace el osteoclasto? Mian, 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 se come al hueso destruido. Una vez que se lo fagocita, va a vomitar, hemos dicho, a la sangre. A eso se le llama resorción ósea. ¿Qué cosa vomita? Lo que ha comido. ¿Qué ha comido? Proteínas. Una vez que come proteínas, se degrada hasta llegar a ser aminoácido. Entonces, lo que va a vomitar es aminoácido. ¿Qué más vomita? La hidroxiapatita degradada. Entonces, vomita el fósforo, vomita el calcio. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la cantidad de calcio? Aumenta. O sea, se produce una hipercalcemia. Una hipercalcemia. Entonces, el osteoclasto, ¿cuáles son sus 4 funciones? Remoción ósea, fagocitosis ósea, resorción ósea e hipercalcemia. ¿Ya? Muy bien. Imaginémonos que esto de acá es un queso y este es el ratón. Entonces, el ratón ingresa, ¿no? Comienza a comer al queso y al comer al queso va dejando un hueco en el queso. Va dejando un hueco. ¿Ya? Y finalmente el ratón ha quedado dentro del hueco que él mismo ha formado. Entonces, este queso es el hueso. Y este ratón es el osteoclacleclicloclu, el osteoclasto. ¿Qué hace el osteoclasto? Ya te dije, remueve al hueso, remoción ósea, fagocitosis ósea, resorción ósea. Entonces, prácticamente el osteoclasto es el que está formando, al comerse el hueso, al destruir y comerse el hueso, está formando un hueco. ¿Ya? Está formando un hueco en el cual el osteoclasto está quedando atrapado. A ese hueco se le llama laguna de Hoshi. Entonces, ¿dónde se encuentra el osteoclasto? En la laguna de Hoshi. Ahí está. O bahía de resorción. ¿Ya? Entonces, esto de acá es el hueso.
¿Y esto qué es, profesora? La laguna de Hoship o la bahía de resorción. ¿Dónde se localiza la prolongación citoplasmática del osteocito? En el canalículo óseo. ¿Dónde se localiza el cuerpo del osteocito? En el osteoplasto. ¿Y dónde se localiza el osteoclasto? En la laguna de Hoship o bahía de resorción. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y ahí está el osteoclasto, ¿ven? Estos son sus crestas rugosas, ¿ya? Acá está el osteoclasto, está comiéndose al hueso viejo. Acá también tengo el osteoclasto. Esto de acá es la laguna de Hoshi o bahía de resorción, ¿ok? Y acá mira el osteoclasto, ¿qué es lo que está haciendo? Está comiendo al hueso viejo, ¿ya? Está comiendo al hueso viejo. Muy bien. Entonces ahí dale un repasito, por favor. 2 minutos. Listo, entonces esos son todas las células del hueso, chicos, ¿ah? Esas son todas las células del hueso. Muy bien, entonces, cuando al hueso le faltan minerales, vuelvo a repetir, cuando al hueso le faltan los minerales, el hueso es demasiado flexible, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando al hueso le faltan minerales, el hueso es demasiado flexible y el hueso va a estar arqueado, ¿ya? Entonces, ¿cuándo le faltarían minerales al hueso? Cuando el osteoblasto no absorbe minerales. ¿Y cuándo el osteoblasto no absorbería minerales? Cuando no hay vitamina D. Cuando no hay vitamina D. Entonces ahí va a estar débil, flexible, arqueado el hueso,
por falta de vitamina D. En el niño, a eso se le llama raquitismo. Y en el adulto se le llama osteomalacia, ¿ya? Se le llama osteomalacia. Entonces, repito una vez más, en el niño, la deficiencia de minerales, la falta de absorción de minerales, va a hacer que el hueso sea muy flexible, ¿ya? A eso le vamos a llamar raquitismo. Por falta de vitamina D, hay raquitismo en el niño. Y en el adulto, esa deficiencia de minerales, por falta de vitamina D, se le llama osteomalacia, ¿ya? Y en ambos casos, tanto en el adulto como en el niño, se da por falta de vitamina D, ¿ya? Se da por falta de vitamina D. Entonces, ¿cómo va a estar el hueso? Ya te dije, va a estar de esta manera. Va a estar arqueado. Va a estar arqueado, ¿ya? Entonces, como está arqueado, puede romperse ese hueso. Puede romperse el hueso, ¿ya? Puede romperse. Entonces, por falta de vitamina D, en el niño va a haber raquitismo y en el adulto va a haber osteomalacia, ¿ya? Ahora, no hay que confundirse con la osteopenia. La osteopenia, ¿ya? Si acá hay masa de hueso, ¿ya? Hay masa de hueso. En la osteopenia va a haber falta de masa de hueso. Entonces, si hay falta de masa de hueso, va a haber más huecos, pues, ¿no? Va a haber más huecos. Entonces, ¿qué le está faltando acá al hueso? Le está faltando más relleno de hueso, pues chicos, le está faltando más relleno de hueso, ¿ya? Entonces le está faltando masa de hueso. Entonces la osteopenia es el inicio de una osteoporosis. En el caso de una osteoporosis, va a faltar más hueso todavía. Entonces la osteopenia, vuelvo a repetirte, es la deficiencia de masa ósea. Se va a ver poca masa ósea, poca matriz ósea, ¿ya? En ese caso, la densidad ósea va a bajar. Densidad quiere decir a la masa de hueso, pues. Y en la osteoporosis, ahí todavía hay menor masa ósea, menor matriz ósea, ¿ya? Hay menor formación de hueso nuevo y hay mayor resorción ósea. ¿Ya? Entonces, como el osteoclasto está comiendo más hueso, el osteoclasto está comiendo más hueso y el osteo bla, bla, bli, blo, blo está fabricando menos hueso. ¿Y por qué el osteoblasto está fabricando menos hueso? Posiblemente ya esté en la menopausia. Entonces, en la menopausia, los ovarios no están funcionando. No hay estrógeno. Si no hay estrógeno, pero la glándula suprarrenal produce estrógeno. Ah, ya, pero mínimo. Entonces, como produce mínima cantidad, entonces se estimula muy poco el osteoblasto fabrica poco hueso, pero el osteoclacleclicloclu dice, a mí no me interesa que tú estés fabricando poco hueso, no me importa, yo me como todo el hueso viejo, me lo voy a comer, me lo como, ya, me lo como, no me interesa si el osteoblasto está formando hueso nuevo, yo me lo como, ¿ya? Entonces, ahí es donde se produce la osteoporosis, pues. Es donde se produce la osteoporosis, chicos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la osteomalacia, un ratito, quiero acá sacar una imagen, un ratito, por favor, un ratito, ¿dónde estás? ¿Dónde está por acá? Un ratito. Ay, y acá está. ¿No? Acá vamos a poner
grandecito. Y vamos a poner. Y un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito. Espérate. Y ahí está. Ratito. Ya, listo. Entonces, repetimos. ¿Qué hace entonces el osteoblable bliblo construye hueso. ¿Qué hace el osteoclasto? Destruye. Pero en el caso de una osteoporosis, hay más destrucción que construcción. Hay más destrucción que construcción. Eso es lo que ocurre en una osteoporosis, ¿ya? Por eso, miramos acá, mira, esto es el hueso normal, ¿ya? Tiene acá bastante masa ósea, claro que hay poros, pero hay bastante masa ósea. En cambio, en el caso de una osteopenia, la masa ósea ya es mucho menor, ¿no? Entonces los huecos acá ya son más grandes, ¿ve? Y en el caso de una osteoporosis, los huecos aún son en mayor cantidad, en mayor cantidad, en mayor cantidad. Esto ya es pues una disminución de la masa ósea, pero de manera crónica. Ya acá está empezando recién. Esto es el inicio de una osteoporosis. La osteopenia es el inicio de una osteoporosis. ¿Ya? Entonces, mira acá, la osteopenia, hay pocos huecos, ya hay un poquito más de masa ósea, pero en una osteoporosis, mira, hay más huecos. Entonces, en el caso de una osteoporosis, incluso la persona va encorvándose cada vez más. Entonces, su talla también se va haciendo más pequeña, ¿no? Entonces, esto, mira, esto es un hueso normal y mira acá, ve. Esto es una osteoporosis, ¿ya? Muy bien. Entonces, la masa ósea se mide a través de la densitometría, ¿ya? A través de la densitometría. ¿Cuánto es la densitometría normal de la masa ósea? Más de -1, más de -1, ¿ya? Cuando hay una osteopenia, ya la densidad ósea sale de -1 a -2.5. Y cuando es una osteoporosis, sale ya menos de -2.5, ¿no? Sale -3, -4, ¿no? Entonces, a través de la densitometría es que se mide la densidad de la masa ósea, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que una cosa es osteomalacia, ¿ya? Y otra cosa es osteopenia. ¿Ya? La osteomalacia tiene que ver con el déficit de minerales por falta de vitamina D. En cambio, la osteopenia
es la disminución de la masa ósea. No te vayas a olvidar. ¿Ok? En cambio, en el niño, la deficiencia de minerales por la falta de vitamina D, eso es el raquitismo. Te vayas a olvidar. Entonces, acá comparamos la osteomalacia con la osteopenia. ¿Qué hemos dicho? El problema principal en la osteomalacia es la deficiencia de minerales por un déficit de vitamina D. En la osteopenia es una deficiencia de masa ósea, ¿ya? ¿Cómo está nuestro hueso en una osteomalacia? Está reblandecido, ¿no? Está débil. Y en el caso de una osteopenia, si hay menos masa ósea, entonces hay menos masa ósea y es más débil. ¿A causa de qué nos da la osteomalacia? Ya te dije, a falta de vitamina D. En este caso, ¿por qué nos da la osteopenia? Bueno, por la edad ya, pues, ¿no? Por la ausencia de estrógeno, por la ausencia de estrógeno, por la formación de hueso nuevo. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas en una osteomalacia? Hay dolor de hueso, hay debilidad muscular y hay fracturas. Acá lo voy a poner así un ratito. Un ratito. Voy a ponerlo así para recordar mejor. Ya, ahí está. Muy bien. Un ratito. En cambio, en el caso de la osteopenia es asintomática, pues no, es asintomática. Entonces, ¿cómo diagnostico una osteomalacia? A través de exámenes de laboratorio. ¿Qué voy a medir? Los niveles de vitamina D, los niveles de calcio, los niveles de fósforo, los niveles de la fosfatasa alcalina y además a través de una radiografía, pues, ¿no? Entonces de esa manera evaluar, de esa manera voy a hacer el diagnóstico, ¿ya? De esa manera voy a hacer el diagnóstico. Y finalmente le puedo hacer también una biopsia, ¿no? Si está frágil, está débil, puede ser también un cáncer, un CA. Pero ya te dije, en el caso de la osteopenia, voy a medir la masa ósea a través de la densitometría ósea. Lo normal es que sea más de 1, ¿no? Pero en una osteopenia es de -1 a -2.5. Y en una osteoporosis ya es menos todavía de -2.5. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ya he comparado la osteomalacia con la osteopenia. Entonces, ahora voy a comparar la osteopenia con la osteoporosis. ¿Ya? La osteopenia ya te dije que es el inicio de la osteoporosis. En cambio, la osteoporosis ya es una enfermedad más grave. ¿Cuál es la densidad? Normal, más de -1. En la osteopenia está de -1 a -2.5. En la osteoporosis, menos de 2.5. Menor a menos de 2.5. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo en el caso de una fractura? En la osteopenia, la posibilidad de fractura es mucho menor que en el caso de una osteoporosis. ¿Ya? ¿Puede ser regresiva la osteopenia? Sí, puede ser regresiva, ¿no? ¿De qué manera le administramos estrógeno a esa persona? En el caso de la osteoporosis ya es más difícil, ¿no? Más difícil. Tratamiento en la osteopenia, la dieta, pues, ¿no? Dieta con más minerales, dieta con más estrógenos. ¿Dónde encuentra el estrógeno? En el aguaje, ¿no? En los frutos secos. Hacer ejercicios. ¿Por qué hacer ejercicios? Cuanto más ejercicios, entonces el osteoblasto, lo mínimo que queda por ahí, fabrica hueso nuevo. Lo mínimo que queda por ahí, ¿ya? Ahora, en el caso de la osteoporosis, bueno, ahí es un poquito más difícil el tratamiento. Esta es una etapa avanzada, pues chicos, es una etapa avanzada, ¿ya? Y mira acá se ve bonito esto, ¿no? Mira, esto es una osteomalacia, la masa de hueso está normal, pero miren una osteoporosis, ¿ve? Acá igualito, esto es una osteomalacia, hay más masa ósea, pero esto es una osteoporosis, ¿ve? De poca masa ósea, ¿ya? Entonces, muy bien.
Entonces, te dejo ahí 2 minutos.
Listo. Pregunto, ¿el raquitismo es en niños o en adultos? Niño, profesor. Niños. Niños. ¿Falta de masa ósea o por falta de minerales? Falta de minerales. Falta de minerales. Falta de minerales. ¿Los huesos están con varios poros o están débiles, flexibles, blandos? Débil. Yes. Flexibles, blandos. ¿Ya? Blandos, están blandos. ¿La osteomalacia es en niños o adultos? Adultos. ¿Por falta de masa ósea o de minerales? Minerales. ¿Los huesos están con poros o están blandos? Blandos. Están blandos. ¿En qué enfermedad la densidad ósea es menor a menos 2.5? Osteoporosis. En la osteoporosis. ¿En cuál de las enfermedades el hueso está muy frágil y ya es una enfermedad crónica? Osteoporosis. Osteoporosis. Excelente. Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿cómo se llama el hueco donde se localiza el osteoclacleclicloclu, el osteoclasto? Laguna de Hoshit. O bahía Resolución. de resorción. Excelente, perfecto. ¿Qué es lo que tiene a cambio el osteoclacleclicloclu a cambio de prolongación citoplasmática? Crestas rugosas. Cresta rugosa. ¿Qué cosa es el borde en cepillo? Fibras de Filas colágeno. colágenas. Muy bien, excelente. ¿Qué hay dentro de las vesículas proteolíticas del osteoclacleclicloclu, del osteoclasto? Enzimas. Proteolíticas. Enzimas proteolíticas. ¿Y qué hay en la vesícula de la matriz del osteoblableblu, del osteoblasto? ¿Qué hay? Fosfatasa alcalina y pirofosfatasa, chicos. Fosfatasa alcalina y pirofosfatasa. ¿Qué libera el osteoclasto? ¿Fosfatasa alcalina o fosfatasa ácida? Fosfatasas. Fosfatasa ácida. Fosfatasa ácida, excelente. ¿Quién produce la hipercalcemia? ¿El osteoblableblu o el osteoclacleclicloclu? Osteoclasto. Hipocalcemia. Osteoblasto. Osteoblasto. Osteoblasto, perfecto. Entonces, el hueso, así como tú y yo, también tiene su ropa. Su ropa se llama periostio. ¿Qué es el periostio? Es una membrana que recubre al hueso. Es una membrana que recubre al hueso. ¿Ya? Si es una membrana, ¿de qué tejido estará hecho? De tejido conjuntivo. Muy bien. Mañana, ¿a qué hora nos vemos? 3 de la tarde. 3 de la tarde. Ahí vamos a ver periostio, endostio y tipos de huesos según su forma. ¿Ya? Por favor, lean los 206 huesos, chicos, que ya hemos hecho también en clases, pero por favor quiero que lo lean. Mañana nos vemos 3 de la tarde. Bye, bye.